Bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico. Ya saben que tenemos ya 6 años de andar por aquí haciendo transmisiones ininterrumpidas los días miércoles con diferentes temas, principalmente a sacerdotes, religiosas, laicos, que han tenido pues amabilidad para estar con nosotros y compartirlos. Ya teníamos 6 años con 3, 4 meses y 170 invitados en total. Entonces ha sido una ardua labor para todos nosotros y pues ya desde hace también 2 años y 3 años respectivamente tenemos 2 colaboradores extra, 2 miembros más del Foro Católico. Bueno, de hecho son 3. Uno de Bolivia, que es nuestro querido Mateo Condori, que es especialista en toda la cuestión de Oriente. Y por otro lado tenemos al padre Ignacio Arroyo, que es el sacerdote exorcista de cabecera de nuestro canal, al que le preguntamos todos los temas habidos y por haber, que amablemente siempre nos comparte. Y también tenemos de Perú a nuestro querido Marcos Nodre, que por cierto ayer fue el día de su cumpleaños, y él nos apoya mucho con la logística en cuanto a conseguirnos algunos invitados de forma internacional. Ahora sí, déjenme poner aquí unas cosas que les voy a compartir. Bueno, el tema de esta noche es la juventud mexicana en la época cristera. Para ello va a estar con nosotros César Alberto Rivera, que es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y presidente diocesano de la Acción Católica de Adolescentes y Niños en Guadalajara. En el año 2022 fue presidente diocesano de la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Y hoy nos va a compartir precisamente sobre este tema, el papel de los jóvenes dentro de la época cristera y cómo surgen este tipo de asociaciones y qué papel tienen, ¿no? Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Siempre tratamos de hacerla, que la verdad ahí luego pongo otros videos y demás y se me pasa, pero esta noche sí me acuerdo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Estamos en Spotify también, en Instagram, en WhatsApp y Telegram. Ahorita tuve un problema con la cuenta que teníamos anteriormente en Telegram, pero ahorita voy a abrir ya en unos días la nueva y se los estaremos compartiendo. Y búsquenos en Spotify. Normalmente tenemos diferentes temas distintos a los que manejamos dentro de el canal, ¿no? Normalmente. Y recuerden, nos unimos a los 100 años de la Guerra Cristera, la celebración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, desde enero. La intención es hacerlo durante todo el año, hacer un programa al mes dedicado a este tema. Tuvimos en enero a nuestra historiadora Alejandra Mejía con Mujeres de Familia y su papel en la época cristera. En febrero estuvo Manuel Treviso platicándonos sobre el mártir de Zaguayo. Ramón González, el presidente de la Guardia Nacional Cristera, nos platicó sobre el comienzo. Luego tuvimos a la historiadora Elena Judith hablándonos de María de la Luz Camacho. Otra historiadora estuvo en mayo con nosotros, Fabiola Medina, hablándonos de Jovita Valdovinos. Después tuvimos, el día de hoy vamos a tener a nuestro querido César platicándonos sobre la juventud mexicana en la época cristera. Y esa parte es para el final, la oración final. Pero
Ahorita déjenme ya ir hacia ya esta parte medular para platicar con nuestro doctor, ahora sí que nuestro doctor, nuestro médico César Alberto. A ver, vamos a abrir. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, es un gusto verte y pues estar aquí platicando contigo y que nos hayas dado la oportunidad de abrir un espacio dentro de tu agenda para comentarnos acerca de la juventud en la época cristera. Muchos creemos, y ya lo he reiterado en otras ocasiones, la época cristera normalmente la sacan de los libros de historia, ¿no? O sea, de hecho ni se menciona. En el caso de esta zona donde fue más ese impacto cristero en Guadalajara, en Aguascalientes, ¿cierto? En Michoacán, ni se diga, ¿no? Todos estos lugares, pues sí como que tienen una memoria de historia mucho más vivida que nosotros, ¿no? En la Ciudad de México. Y aquí pues, es muy raro que escuchemos esos temas. Entonces, vamos a platicar. A ver, platícanos, ¿cuál fue el contexto en el que estaban los jóvenes y por qué crean esta asociación? Muy bien. Pues primeramente, antes de comenzar, me gustaría pues agradecer la invitación. Agradezco de antemano el que se me haya invitado a participar en este foro. Y pues justamente algo muy importante que hemos de tener en cuenta es el contexto de toda la situación social que le tocó vivir a los jóvenes de esa época. Justamente acaba de suceder lo que es la Revolución Mexicana. Vemos cómo diferentes caudillos se pelean por el poder y pues realmente quienes más sufren pues es la población civil, la gente de a pie, pues que justamente son quienes son las víctimas de todos estos conflictos, de todas estas batallas, reclutados a la fuerza para participar en favor de uno u otro de los caudillos, pues que principalmente peleaban por sus intereses personales. Y justamente es en esta Revolución Mexicana que encontramos que muchas personas, muchos de los líderes que participaron, pues justamente tenían una fuerte convicción anticatólica. Y lo vemos en la Constitución de 1917, que justamente hay una serie de restricciones hacia la Iglesia Católica, hacia el culto católico. El gobierno empieza ahora sí que a interferir en la vida de los mexicanos. Es justamente en estas situaciones que estuvimos viviendo en la Revolución, que el sacerdote Bernardo de Berguen justamente ve la situación en México, se inspira en las misiones y en todas las situaciones que ocurrieron en México a lo largo de su historia, y dice, bueno, necesitamos despertar a los jóvenes mexicanos, necesitamos tratar con estos jóvenes, mover sus conciencias e invitarlos a la acción. Y es justamente en 1913 que se funda la ACJM, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Pero pues, ¿cuál era la intención de esta ACJM? Pues justamente escuchar las necesidades de los católicos, es decir, escuchar las necesidades de las personas y trabajar en ellas, evangelizar y también pues tratar esto que muchos historiadores llaman como la acción social, ese problema que afecta tanto a las poblaciones, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito terrenal. Bueno, ya sabemos cuáles fueron las razones por las que se crea la CJM. ¿Había como, no sé, alguna organización dentro de ellos mismos o nada más, ahora sí que éramos todos hechos bolita y ahí todo el mundo opinaba, o cómo tenían esa estructura organizacional? Bueno, de hecho sí estaban muy bien organizados la ACJM, y tenían justamente su presidente, tenían sus asesores eclesiásticos,
estaban siempre, siempre de la mano de la jerarquía de la iglesia. Algo que me gusta mucho de lo que es la acción católica, que es justamente el movimiento de laicos al que pertenezco, y me gusta mucho de la ACJM, es que son organismos que se adelantaron para su época. ¿Por qué digo que se adelantaron para su época? Porque justamente buscan ese despertar del laico, de que sí, nosotros somos parte de la iglesia, nosotros como laicos tenemos nuestro lugar, estamos muy de la mano de nuestros sacerdotes, del sumo pontífice, sin embargo nosotros no vamos a estar sujetos a cosas que no nos competen a nosotros como laicos. Nosotros como laicos tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que tomar nuestra obligación de evangelizar, y como lo decía San Pablo, ahí de mí si no predico. Entonces, justamente, lo que es la CJM, la Acción Católica, la JCFM, toman este llamado del laico a despertar, a tomar acción, no solamente en el ámbito espiritual, también en el ámbito material, social, y justamente es aquí donde se empiezan a organizarse en diferentes actividades, desde sindicatos católicos, también desde cajas populares en las cuales se apoyaban, muchos círculos de estudio también, donde ayudaban a las personas a formarse, a tener no solamente la edad de educación, sino también una formación intelectual, una formación social, y que también pudieran ayudar a otras personas, formar líderes. Y uno de los líderes que me llama mucho la atención justamente de este movimiento es el licenciado Anacleto González Flores, quien justamente se habla mucho de su participación en los últimos años de su vida, sin embargo, no hablamos de lo que muchos historiadores llaman como los años gloriosos. Estos años gloriosos que justamente fue en 1917, cuando el gobernador de Jalisco en aquel entonces, Manuel M. Diegues, dice, pues vamos a imponer las leyes anticlericales. Y lo que hace Anacleto González Flores es que de manera local, aquí en el estado de Jalisco, empieza a organizar, empieza a levantar a las personas, pero de una manera pacífica. No a levantarlos en armas, sino buscar otros medios. Y antes del boicot que se hizo a nivel nacional, se hizo un boicot aquí en Jalisco, donde justamente sí tuvo efecto en el gobierno de Jalisco, retiraron estas leyes, dejaron de imponerlas, y para el febrero de 1919 había un triunfo por parte de los católicos de manera pacífica en contra del gobierno del estado de aquel entonces. Entonces ya se había visto a pequeña escala que funcionaba de la manera pacífica, y sí, ahorita a 100 años de la gesta cristera se menciona mucho del conflicto armado, pero también nosotros como católicos estamos llamados a recordar también a todos estos mártires, a todos estos santos y beatos que participaron por la vía pacífica. Yo considero en lo personal, muy en lo personal, que si es humano, que si alguien te ataca, pues uno responda. Si se agotan todos los recursos posibles, uno puede responder también con la guerra. Sin embargo, estos ejemplos, Anacleto González Flores, Luis Magaña Servín, Miguel Gómez Loza, Luis Padilla, todos ellos se mantuvieron firmes en la posición de la paz, pero también se mantuvieron firmes en sus convicciones católicas. El no haber tomado las armas no significa que no hayan luchado. Lucharon valientemente, y justamente eso es otro ejemplo muy, muy valioso que debemos de rescatar justamente para el día de hoy. Creo que se había cortado un poco el internet, pero creo que ya regresaste. ¿Se cortó? Sí, pero ya te vemos de nuevo. He escuchado ahorita que estabas hablando de eso, he escuchado a algunos historiadores que dicen que Anacleto en ningún momento, o sea, la asociación de jóvenes nunca les pasó por la mente el hacer pues levantamientos armados.
Sin embargo, la gente empezó esporádicamente a hacer estos levantamientos y ahí como que se tuvo que cambiar la estrategia que ya estaban pues en la asociación, ¿no? La estrategia que ellos tenían. No sé tú qué nos puedes platicar respecto a ello. Sí, justamente la Asociación Católica de la Juventud Mexicana no participó directamente incitando al levantamiento armado. Sin embargo, sí ayudaron en la cuestión civil, sí ayudaron en todo ese trasfondo que tiene que ver justamente con el ciudadano de a pie. ¿A qué voy con esto? Justamente vemos a Miguel Gómez Loza. Miguel Gómez Loza, perteneciente a la ACJM, él no tomó las armas y sin embargo, él fue gobernador de Jalisco de los municipios que ya habían sido tomados por los cristeros. Es decir, no solamente era el movimiento armado, pelearon, tomaron diferentes municipios, expulsaron a los federales, y sin embargo, ¿cómo continúa la vida civil en ese lugar? ¿Cuál es la vida de las personas, de los civiles, después de haber sido liberados por los cristeros? Y es justamente aquí donde también surge la imagen de Miguel Gómez Loza, quien fue gobernador de todos estos municipios del estado de Jalisco que fueron liberados por los cristeros. Y sin embargo, él no tomó las armas, pero participó en la ayuda a las cuestiones civiles de todas las personas que habitaban en estos municipios. Y bueno, la CJM juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Son como el cerebro, ¿no? El cerebro medular, donde están todos los intelectuales o la mayoría de intelectuales, pues ahora sí que ideando estrategias, pero no estrategias armadas. Sin embargo, ellos también, no sé, deciden o toman la decisión de darle estructura a este movimiento armado o dejan que estos movimientos trabajen de forma independiente. No participan directamente en el conflicto armado, así reclutando o haciendo este tipo de labores. Sin embargo, sí ayudaban en la defensa de la lucha de la manera de lo que es legal, la vía civil, todo eso apoyaban. Por ejemplo, en el caso de Luis Manuel Servín, que fue otro beato que perteneció a la adoración nocturna y a la ACJM, y justamente en Arandas acuden y buscan a los líderes de la zona, buscan a los líderes católicos de la ACJM, de la adoración nocturna, para encarcelarlos. Y aunque no está directamente en el conflicto armado, por ser católicos, por el simple hecho de ser católicos, es que los ejecutan sin juicio. También vemos los mártires de Jesús. Sí, había personas que se levantaban armas. Sin embargo, ellos no formaban parte de este grupo armado y sin embargo es a ellos a quienes apresan, es a ellos a quienes ejecutan en la carretera sin un juicio de manera pues criminal por parte de los soldados federales. Y estos mártires pues justamente nos dan ese ejemplo de que aunque vieron el peligro, aunque vieron que su vida corría peligro, ellos decidieron mantenerse firmes en su fe. La CJM, ¿cuáles eran sus labores? O sea, ¿qué era lo que hacían? ¿A qué se dedicaban ellos? Tengo entendido que Anacleto pues hacía como una especie de volantes, digamos, con contraseñas y todo que obviamente entre los miembros conocían para irlos a depositar en las casas y de esa forma reunirse, ¿no? De una forma que no llamara la atención al gobierno. Pero ¿cuál en sí era el papel que ellos tenían o a qué se dedicaban? Justamente vemos en esta situación, vemos lo que es el conflicto armado, pero ellos aún continuaban también viendo las situaciones relacionadas a lo que es materia civil, la materia de evangelización. Otro ejemplo que le puedo mostrar justamente es sobre la fundadora de la JCPM, Sofía del Valle.
¿Cuándo surge la JCFM? Surge justamente en mayo de 1926 y continúa sus actividades durante la gesta cristera, pero ellas tampoco se dedicaban a lo que era pelear, a fomentar la lucha armada. Lo que hacían era dar instrucción a las mujeres jóvenes les daban instrucción sobre la fe, sobre formación católica, formación también que les pudiera ayudar en su vida cotidiana. Les enseñaban. En ese entonces había mucha limitante para la educación en las mujeres y sin embargo lo que fue Sofía del Valle ayudaba a esta educación de las mujeres. Y justamente lo vemos también en el caso de la CJM. Sí, muchos historiadores, muchas personas nos hablan y nos hacen hincapié del conflicto armado. Es importante mencionarlo, sin embargo, no todo fue el conflicto armado. También labores de evangelización, labores de organización de las personas obreras, todo esto también tiene bastante que ver y también tiene una influencia. Y tuvo influencia la ACJM en las personas de aquel entonces. Y ahorita que nos estás hablando de la existencia de esta asociación también de mujeres, ¿en qué momento se toma la decisión de que haya también una asociación dedicada exclusivamente a las mujeres? Esta decisión es justamente tomada por la señorita Sofía del Valle. Ella, aunque pertenecía a una familia pudiente, que tenía su ascendencia en Francia, en España, ella lo que decide es ayudar a lo que son todas las mujeres obreras, todas las mujeres que están en condiciones de precariedad. Y lo que hace es que en la noche, cuando ya no estaban laborando, las reúne en un pequeño domicilio que tenían, y ahí en ese domicilio les da instrucciones tanto de oficios, instrucciones de labores del hogar, instrucción también para poder trabajar, educación. Entonces, justamente, todas estas labores también fueron necesarias durante la época de la Guerra Cristera, y por el hecho de ser movimientos católicos, pues también sufrieron de persecución. Incluso a Sofía del Valle, también que estaba en la JCFM, la llegaron a catear los soldados federales porque decían que allí estaban imprimiendo propaganda cristera, siendo que ellas solamente se dedicaban a la labor civil, a la labor de evangelización y defendiendo pues justamente con la palabra. Sí, justamente ahorita que nos hablas de eso, yo tenía, bueno, no tenía conocimiento de que también a las mujeres les hacían cosas igual que a los hombres, y sí, dos historiadoras nos comentaron que efectivamente hasta las fusilaban, las torturaban, o sea, era exactamente igual que a los hombres, ¿no? Claro que no fue tan magnitud, porque no había tantas mujeres con respecto a los hombres. Sí, justamente, ahora sí que hay un anticatolicismo muy marcado por parte del gobierno federal. Hay una persecución en contra de todo lo que sea católico, en contra de todo lo que represente, pues, justamente esta fe que nos identifica, y pues es algo que no solamente afectó a cierta porción de la población, sino que a toda la población católica mexicana, pues ahora sí que les afectó. Y lo que viene también justamente que nos causa pues un impacto es justamente esta persecución que se da después de los arreglos, ya de los mencionados arreglos. Entonces el gobierno federal empieza a hacer esa persecución de todas las personas que se habían levantado. Y eso pues justamente, ya que entregaron las armas, ya que están ahora sí que indefensos en cierta manera, pues ahora sí viene esa revancha por parte del gobierno. Y aunque se intentó mantener en silencio todo esto de la gesta cristera y también de la resistencia pacífica, pues realmente la verdad siempre sale a flote, siempre se va conociendo,
Y a mí me agrada mucho y me alegra mucho saber que, por ejemplo, en este foro, en este canal, están reviviendo todos estos testimonios y están dando a conocer toda esta historia que tenemos, nosotros como mexicanos, todo este legado que tenemos y pues que justamente nos inspira, debe de inspirarnos a nosotros los católicos en el día de hoy para actuar y no solamente ser católicos del templo para adentro, sino que también estamos llamados a participar en la acción social, a participar en la vida cotidiana. ¿Cómo? De diferentes maneras. Y aquí quiero emparejarlo un poquito con lo que había mencionado de la rebelión armada. Sí, vemos la rebelión armada, vemos las situaciones de martirio. Sin embargo, los católicos de ahora debemos también de tomar esa iniciativa, de despertar todos los laicos, ver nuestro lugar en la iglesia y decir, yo voy a evangelizar. ¿Dónde voy a evangelizar? En todos los lugares, en mi familia, en mi trabajo, a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados, a evangelizar el día a día, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Y algo que sirve mucho para inspirarnos, pues es justamente la vida y toda nuestra historia que tenemos con nuestros santos y nuestros mártires mexicanos. Hay algo que se me hace muy inspirador, muy inspirador. En los años 30, moviéndonos un poquito, en los años 30 en España, hubo también una persecución en contra de la Iglesia Católica. Uno de los hechos más conocidos es justamente el de los mártires de Barbastro. A los mártires de Barbastro los tenían aislados, los tenían apartados, y ellos de manera clandestina escribían en las envolturas de las barras de chocolate que les daban para comer, que era lo único que les daban de comer. En esas barras, en ese papelito de la barra de chocolate, escribían sus últimas palabras. Y algo que me llamó muchísimo la atención, y yo llegué a pensar, dije, bueno, si en este momento me dijeran a mí, escribe en un papelito tus últimas palabras, ¿qué escribirías? Yo, dentro de mi grupo de Acción Católica, le hice esta pregunta a los jóvenes, y muchos decían, no, pues, que quiero a mi mamá, que quiero a mi papá, que los extraño mucho, situaciones personales, válidas, personales. Y los mártires de Barbastro, uno de ellos justamente escribió, viva la Acción Católica y viva el Papa. Entonces, yo veo ese amor de las personas y veo que justamente lo que son la ACJM, la JCPM, la Acción Católica, son cosas que están en manos de Dios. ¿Por qué? Porque si los mártires de Barbastro amaron a Dios, amaron al Papa, llamaron a la Acción Católica para que sus últimas palabras fueran viva la Acción Católica, viva el Papa, entonces significa que no solamente es una labor social, no solamente es una labor humana, sino que también está allí, dentro de la labor social, dentro de la labor de estas organizaciones, la voluntad divina. Y ejemplo de ello, pues también lo vemos con los mártires, con estos mártires que ofrendaron su vida, que vieron que su camino hacia la santidad estaba dentro de estos organismos y que fue justamente coronado con esta corona del martirio. Tuvieron su fama de santidad en vida, y sin embargo, este martirio, este momento difícil, pues justamente fue la corona que los hizo resaltar. También no quisiera dejar de lado, pues también todos esos mártires que no han sido reconocidos, que no se han escuchado sus historias, que participaron desde el conflicto armado, desde la resistencia pacífica, y que desafortunadamente sus historias no han sido rescatadas por nosotros católicos, que tenemos esa obligación de rescatar todos esos testimonios, de rescatar todos esos ejemplos, todos esos testimonios, esas vidas que fueron ofrendadas a Dios y que deben de servirnos el día de hoy a todos los católicos para evangelizar y salir adelante. Sí, así es. Es increíble todas esas historias, como nos has dicho. Ahora sí que nosotros solo conocemos los mártires más reconocidos, sobre todo por la Iglesia Católica, pero no conocemos todas las historias de todas estas familias
porque a veces eran familias enteras que participaban en el conflicto, ¿no? Que tenían 2, 3 hijos, todos se iban, el papá, la mamá apoyando, todas las personas que daban albergue a los perseguidos adentro de sus casas, las que permitían que se hiciera la celebración de la misa adentro, en los sótanos, a escondidas. O sea, son tantas historias que desgraciadamente pues no conocemos, ¿no? Y híjoles, creo que, no sé, aquí en la ciudad le podemos hacer la misma pregunta a cualquier chico, sobre todo todos los jóvenes. Oye, ¿qué pasaría si volviéramos a tener una situación como la época cristera? Y pues ellos te dicen, Dios está en todas partes, no está en un templo, no pasa nada. Entonces dices, bueno, nos vamos hacia Guadalajara, hacia estos lugares donde fueron tierra de mártires y la perspectiva y la idea es diferente. No sé tú cómo veas eso. Aquí también hay que resaltar algo muy importante, y es justamente que la historia de México está muy ligada a su historia católica. México no nace en la época prehispánica. En ese entonces, pues realmente no existía México. México viene ahora sí que con esta independencia, con esta lucha de independencia, e incluso los colores, que muchas veces dicen, no, pues los colores de la bandera mexicana, ¿qué significa? No, pues que el rojo, la sangre de derramada por los héroes, nos dicen en la escuela, nos lo repiten, pero realmente el origen de los colores, simplemente de la bandera mexicana, eran las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y dónde nos dicen eso en el libro de historia? Nunca lo mencionan. ¿Dónde nos menciona la importancia de la evangelización que se tuvo a lo largo de todos los primeros pasos de nuestra nación mexicana? Y no se menciona. Aquí justamente también en Zapopan tenemos esa dicha de tener a la Virgen de Zapopan y la evangelizadora. Y pues justamente tampoco es algo que den tanto a conocer. Aquí de manera local la conocemos su historia. Sin embargo, el impacto y cómo va ligada toda la fe católica en la historia de nuestro país no es algo que se promueva tanto, desafortunadamente. Y aprovechando la pequeña pausa, aprovechando también me gustaría hacer otro comentario también de la influencia pues católica aquí en México. Y justamente durante la intervención estadounidense en México, invadieron los norteamericanos, y dentro del ejército estadounidense había muchos inmigrantes irlandeses. Estos inmigrantes irlandeses católicos veían que en su tierra natal, en Irlanda, estaban sometidos por los ingleses protestantes. Llegan aquí en la invasión hacia México, llegan y pues ven que los estadounidenses protestantes están sometiendo a los católicos mexicanos, que no solamente era una cuestión de nacionalidad, sino que incluso había una discriminación por la fe católica. Entonces, ¿qué hacen estos irlandeses? Desertan del ejército norteamericano y se unen a las fuerzas mexicanas, formando el batallón de San Patricio. Entonces, vemos esta situación en la que soldados del ejército extranjero desertan a su ejército y se unen al ejército mexicano por el simple hecho de ser católicos. Ahí vemos otra situación pues también de amor y de fe. De esto que nos estás comentando es increíble, ¿no? Que sí, gracias a ciertos gobiernos nos hacen creer que todas nuestras raíces y todo está en la época prehispánica. O sea, es lo más grande y lo último, y todo lo que venga de la iglesia es lo propio del pueblo, lo peor. La iglesia es para los ignorantes y bla, 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 ¿no? Entonces, eso nos ha ido como que desvinculando de nuestro pasado histórico, y sobre todo esta historia cristera de muchos hombres y mujeres
no solamente sacerdotes y religiosas, porque también luego tenemos esa idea, no, nada más sacerdotes y religiosas, no, muchos laicos como nosotros, tanto personas con educación como personas del campo, o sea, ahí le entraron de todo, ¿verdad? Sí, sí, justamente no es algo solamente para ciertas personas. Se da mucho la idea, ahorita que lo mencionó, sobre la fe y la razón, que muchas veces vemos en la actualidad que dicen, no, pues es que la fe no puede ir de la mano con la razón y la ciencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. La fe y la razón son dos alas, ya lo decía San Juan Pablo II, que nos llevan justamente a la verdad, que nos llevan a Cristo, y se complementan. Yo mencionando un poquito de mi historia, de mi historia personal, pues justamente yo hasta hace 8 años no frecuentaba los sacramentos, no procuraba toda esta historia, pues justamente por la educación de la escuela que había tenido, en una escuela donde pues justamente se satanizaba la fe católica, no se mencionaba de todos estos hechos, de toda esta persecución de la guerra cristera, nada, absolutamente nada. Y es justamente por esta búsqueda del conocimiento que empiezo a leer y empiezo a formarme acerca de la vida de nuestros santos, de nuestros beatos y de toda esta historia que se ha mantenido oculta, que no se ha difundido como debería de haber sido y sin embargo que está ahí presente, que la podemos encontrar aquí en Guadalajara. Pasamos por el refugio y a 3 cuadras del refugio encontramos la casa donde fue apresado Anacleto González Flores y los hermanos Vargas González. Y uno pasa por ahí y ni cuenta se da de toda la historia que hay en los lugares. Vemos la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, ya una parroquia muy bonita y todo, pero ahí se bautizaron los hermanos Huerta Gutiérrez. Ahí hay un museo justamente de los hermanos Huerta Gutiérrez. Entonces muchas veces no conocemos nuestra historia y no podemos tomar todos esos testimonios que nos pueden inspirar para evangelizar en el día de hoy. Y es justamente, ahora sí que con la fe y con la razón, que nosotros también podemos evangelizar a los demás y demostrar que la fe católica no es solamente una cuestión de dogmas, sino que también te incita a pensar, te incita a razonar y que va muy, muy de la mano también con el pensamiento y el razonamiento crítico. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, en todo este movimiento, esta parte de cuando pues detienen a Anacleto junto con los otros hermanos que estaban metidos en este movimiento, dicen que sí estuvo, vi un documental que hizo Meyer en donde entrevistan a la hermana menor de los hermanos que estuvieron, se me olvida el nombre de ellos, de los hermanos que estuvieron con Anacleto, y ella menciona que se acuerda que tenían como 2 patios, ¿no? Dentro de su casa. Y Anacleto y sus hermanos estaban escondidos cuando escuchan que entra la policía, los federales, y entonces ellos salen corriendo. Anacleto ya se había ido, ya estaba pasando por el segundo patio, pero se regresa al saber que ya habían agarrado a los demás, ¿no? Entonces él no quiso salvarse a sí mismo, sino que regresó para ver en qué podía apoyarlos. Y pues fue una situación muy fuerte. Bueno, de hecho, casi todo lo de los cristeros fue fuertísimo, ¿no? Porque Anacleto, pese a que es el patrono de los laicos, pues no hay una película en sí que esté hablando no solo de él. A él conocemos un poco de su historia por la cristiada, ajá, pero realmente él fue pues, una historia como muchas de estos mártires muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque de hecho, el mismo Verástegui, ajá, que creo que es el que hace a Anacleto en la cristiada, dice, no, es que en la película no se tocó realmente cómo fue que lo martirizaron, dice, porque fue un martirio muy feo, muy cruento, ¿no? Sí, ciertamente Anacleto González Flores lo torturaron
traspasaron su pecho con una bayoneta y lo colgaron de los pulgares. No hay un testimonio en sí de cómo lo ejecutaron. Sin embargo, todas estas huellas, todo esto lo encontraron también en su cuerpo, todas estas lesiones, y pues justamente nos hablan de la brutalidad a la que fue sometido. Y a pesar del dolor físico, que pues justamente nos habla de todo lo que sufrió, no se dio. No se dio y continuó firme en sus convicciones. Anacleto González Flores, los hermanos Vargas González, Luis Padilla Gómez, que justamente fueron los que fueron martirizados el 1 de abril de 1927, y pues también vemos por el otro lado a Totonilco, a Miguel Gómez Loza y a Dionisio Vázquez, que Dionisio Vázquez pues no lo mencionan tanto en la historia hasta que conocemos la vida de Miguel Gómez Loza. Dionisio Vázquez pues justamente era su correo, estaban haciendo justamente haciendo la administración de los municipios que gobernaba Miguel Gómez Loza, y es justamente cuando es emboscado por los soldados federales, corren Dionisio Vázquez y Miguel Gómez Loza y son justamente alcanzados por las balas de los federales. Ahorita que estabas comentando esto me acordé del padre Pro, ¿no? Padre Miguel Agustín Pro, de sus hermanos, de Luis Segura Vilchis, de todos los que agarran, precisamente porque el gobierno ya los tenía marcados así como que enemigos públicos, ¿no? Por el hecho de defender su fe, pero para ellos eran los enemigos públicos, y desgraciadamente pues utilizaban medios de comunicación de esa época, periódicos, los fotógrafos, para que se tomaran esas impresiones como ejemplo para que los demás cristeros se detuvieran. Pero todo esto derivado mucho de esos malos acuerdos en donde lo que piden es, sí, terminamos todo esto, pero darnos los nombres de todos, ¿no? Y ahí es donde empiezan la cacería de todos los cristeros. Justamente algo que menciona muy importante es esto de los medios de comunicación. Medios de comunicación ciertamente dominados con toda la fuerza del Estado, y sin embargo Anacleto González Flores seguía haciendo sus publicaciones, seguía compartiendo la información, compartiendo sus discursos con las personas, y pues de una manera pues clandestina. Y vemos, moviéndonos un poquito, a Sofía del Valle. Durante el conflicto cristero, Sofía del Valle no participó en el conflicto armado, sin embargo ella lo que hace es viajar a Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos y en la comunidad católica que estaba allá empieza a darles pláticas. Les decía la verdadera situación que estaba pasando en México. ¿Qué decía el gobierno de Calles? No, pues estamos mejorando, estamos ayudando a industrializar, a que los católicos que están atrasados se actualicen, se modernicen. Eso era lo que decía a nivel internacional. Y sin embargo, Sofía del Valle va a Estados Unidos, empieza a hacer conferencias, empieza a hacer pláticas donde les dice toda esta persecución que está ocurriendo, los asesinatos, las torturas, y fue a tal grado de que incluso los embajadores de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, empiezan a llamar a Sofía del Valle como la misteriosa Sofía, y diciendo, es que hay una misteriosa Sofía que anda diciendo todas las cosas que hacemos en México, que nos está delatando. Y empiezan también a perseguir a Sofía del Valle. No la atraparon. Sin embargo, ella también sufrió la persecución allá. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y aunque no participó en el conflicto armado, ella también estaba ayudando con las pláticas, con las conferencias, a dar a conocer la realidad que se estaba sufriendo aquí en México. Y eso también yo considero que es una historia de valor. Otra de las situaciones que justamente estamos mencionando, pues justamente es Magaña Servín, quien es asesinado. ¿Por qué? Por pertenecer a la Oración Tuna, por pertenecer a la CJM, por el hecho de ser católico. Primero capturan a su hermano y dicen, no, pues que venga aquí, que se presente Luis Magaña Servín para hablar con él, para ver esta situación y liberamos a su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Luis Magaña Servín se viste con sus mejores ropas y dice, yo ya sé lo que voy, ya sé cuál es mi destino. Llega, se presenta y justamente lo fusilan en Arandas.
Otro que también vemos, pues los hermanos Huerta Gutiérrez, Salvador y Ezequiel Huerta Gutiérrez. Uno de ellos mecánico, otro de ellos participaba en un coro, dirigía un coro. ¿Y qué es lo que dicen los federales? Pues ellos son católicos, están incluidos, y el que es mecánico tiene la capacidad de crear cartuchos de armas para la resistencia armada. Hay que matarlo. Pero realmente él no estaba implicado en el conflicto armado. Tenía solamente el conocimiento, pero él no estaba participando en eso. Hacía sus actividades de católico, pero no estaba en el conflicto armado. Y sin embargo, por el simple hecho de ser católico, de profesar su fe, ambos hermanos fueron fusilados. Eso nos habla, pues ahora sí que crímenes de odio, ahora que está tanto la expresión, ciertamente son crímenes de odio contra de los católicos. Esta persecución por el simple hecho de profesar la fe, de ser una persona activa en la evangelización, eres condenado a muerte, sin un juicio justo, solamente por seguir a Cristo. Así es, todo eso es fuerte. De hecho, pues esa persecución en México se sigue dando, tal vez no como en esa época, no, para nada, pero pues estamos considerados como el segundo país más peligroso para los sacerdotes. Ajá, porque seguido aparecen muertos, bueno, una infinidad de cosas que han ocurrido, y aparte también en los trabajos, en todos lados, como que no tenemos la facilidad, incluso dentro de las familias, de que tú digas, ay, soy católico, y lo portes y lo digas, porque inmediatamente eres atacado de forma, digamos que respetuosa, ¿no? Que siempre te dicen sin ofensa, pero aquellos católicos que están mal, son los idólatras, son unos no sé qué, ignorantes, y por eso los manipulan y bla, 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 ¿no? Entonces seguimos viviendo una persecución, no de la misma forma, pero aún así, no sé, en el ámbito donde te encuentras, ¿también sientes esa persecución o esa no libertad para expresar tu fe, o cómo es? Ciertamente, el día de hoy se está viviendo una persecución, no como en aquellos entonces, aquí en México, por lo menos, sí en otros países. Lo hemos visto también en las pláticas de las persecuciones hacia los católicos que ha habido. Actualmente en México no una persecución armada como en otros países, sin embargo está esa persecución pues sutil, pero aquí viene la pregunta, ¿y por qué perseguir a los católicos? Muchos dicen, no, pues que los católicos que son de derecha, no, pues que la teología de la liberación, que son de izquierda los católicos. A ver, el detalle, y yo creo que es lo que incomoda a tantos políticos, es que los católicos no somos de derecha, no somos de izquierda. Nosotros a quien seguimos es a Cristo a quien seguimos, y nosotros vamos a denunciar los males tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Por qué? Porque nuestro referente no es ni el capital, ni nada por el estilo, no, nuestro referente es Cristo. Y si algo va en contra de la dignidad humana, si algo va en contra de esa dignidad que Cristo nos ha dado como hijos suyos, nosotros vamos a estar ahí para denunciar, nosotros vamos a estar ahí para tomar acción. Así es. Bueno, ahora regresando a un poco de historia, sabemos que la Guardia Nacional Cristera también surge en esta época, la ACJM surge en esta época, pero actualmente sigue habiendo la ACJM, ¿y a qué se dedica? Ciertamente la ACJM sigue existiendo, se une tanto la ACJM, la JCPM, se unen a lo que es la Acción Católica. La Acción Católica, pues justamente viene siendo otro organismo que también es creado por laicos libremente comprometidos y justamente con esta misión de evangelizar. Y la Acción Católica, en el día de hoy, abarca diferentes movimientos. Abarca la ACJM,
que se centra principalmente en la evangelización y la acción social y la formación, pues, de los jóvenes de 18 a 30 años, la ACJM. La JCFM se encarga de labores de evangelización, formación de las señoritas de 18 a 30 años. También tenemos la Unión Católica Mexicana, que es donde están todos los señores de 30 en delante. Tenemos también a las señoras en la Unión Femenina Católica Mexicana, que son de los 30 años en adelante, y también hay movimientos especializados. Tenemos el movimiento de enfermeras, el movimiento rural, el movimiento de sordos, tenemos el ONIR, que son diferentes movimientos dentro de la Acción Católica que también tienen su historia particular, al igual que la JCFM y que la ACJM. Yo en lo personal estoy en lo que es ACAM, que es Acción Católica de Adolescentes y Niños. Ahí estamos compuestos justamente por niños de diferentes edades, los agrupamos justamente y les damos formación de acuerdo a su edad, y después tenemos lo que son en los últimos años las vanguardias y los vanguardistas, que justamente, como había mencionado también anteriormente en este foro, pues San José Sánchez del Río perteneció a las vanguardias de la ACJM, y es justamente cuando se funda CAM que pasan esa responsabilidad a nuestro movimiento de Acción Católica de Adolescentes y Niños para poder alimentar también a lo que son los movimientos de la ACJM y la JCFM. Hay a manera de dato curioso en algunas literaturas, dicen, ACJM es Acción Católica de la Juventud Mexicana, pero no. El nombre ACJM es Asociación Católica de la Juventud Mexicana y fue creada antes que la Acción Católica. Sin embargo, la ACJM es recibida por la Acción Católica y ahora forma parte, pues justamente de esta gran familia que es la Acción Católica Mexicana. Y este movimiento, pues no solamente es algo limitado aquí a México, también hay en diferentes países, en España, en Argentina, en Italia, y todo lo que nos inspira a la Acción Católica, pues es justamente la doctrina social de la Iglesia. Y a mí en mi historia personal, pues es algo que me ha motivado mucho. ¿Por qué? Porque no solamente buscamos el ayudar de manera espiritual a las personas, sí, es importante, es fundamental. Sin embargo, la fe sin obras no es una fe completa. El tener fe nos obliga a actuar. ¿Actuar cuándo? En este mundo, en el aquí y en el ahora. Y se hacen diferentes actividades, tanto actividades de formación, donde se habla sobre la fe, sobre la historia de la Iglesia, sobre estos episodios de la Guerra Cristera. También incluso dentro de la Acción Católica fomentamos mucho lo que es los mártires, los beatos y los mártires. Tenemos incluso, aquí se permite mostrar la estampita donde estamos hablando justamente de la oración de Anaqueto González Flores y sus compañeros mártires. También incluso hacemos labores sociales, de visitar la cárcel, hacer ferias de la salud en zonas necesitadas, también labores de catequesis, retiros. Entonces, lo que hace la Acción Católica al día de hoy con la ACJM dentro de ella, pues es justamente la labor de evangelización. Y hablando de eso, ahorita que nos estabas comentando de tu historia personal, ¿cómo llegas precisamente a la ACJM y ahorita a la cuestión de los niños y adolescentes? Justamente, bueno, algo que a mí me llamaba la atención antes era la historia, y al descubrir todo este capítulo de la historia de México, que había sido, ahora sí que, escondido por parte de nuestros libros de texto, de nuestros editores, pues me encuentro con un mundo vasto y sin explorar, un mundo por descubrir, y pues justamente de recuperar toda esa historia, toda esa identidad de nuestros mártires de la gesta cristera. Yo busco literatura, me gustaba ir a las tiendas de libros usados, y justamente literatura que ya no encontramos en librerías Gombil, que no encontramos en librerías Gandhi, ahí disculpe por el gol, que no encontramos en esas librerías, y que sin embargo pues nos hablan de una historia muy personal y que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros católicos. Yo empiezo a documentarme, empiezo a leer, y es justamente aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Constitución,
pues que estaba este movimiento de la ACJM. Hacen un viaje que se llama justamente la Ruta Cristera, y en este viaje visitan Tototlán, Atotonilco, Arandas, Tepatitlán, y es justamente cuando conozco y me enamoro de la historia, me enamoro de este episodio trágico y glorioso a la vez de la historia de México, y siento ese llamado a participar en la acción católica, a buscar la santidad dentro de la acción católica, y que todos estamos llamados a la santidad, en diferentes lugares, en diferentes maneras, pero todos estamos llamados a la santidad. De hecho, pues a veces no sabemos o desconocemos toda esta historia, y pues a veces este tipo de películas como La Cristiada son los que nos hacen investigar más. Esa es la parte importante, y no solo quedarnos en, bueno, ya lo investigué, ya tengo más conocimiento en historia, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero y luego eso, ¿qué te va a despertar, no? Como tú dices, evangelizar, compartir estas historias que de todos estos seres desconocidos, que para nosotros, pues sí sabemos que fueron muchos los que participaron, pero fíjate, tantas historias, si no es gracias a los historiadores, a todo lo que es esta comunicación oral, de lo que le contaba el abuelito, del abuelito, y va pasando de generación en generación, es como se va uno enterando de toda esta situación que ocurrió, ¿no? En la cuestión de los adolescentes y de los niños, les comparten también toda esta historia de los mártires, de la persecución de esta época cristera, y ellos lo asimilan de forma fácil, o sí les cuesta un poco de trabajo. Pues primero, es algo que no han escuchado, algo que no habían visto, que no sabían, y sí, de por sí hay un poco de apatía hacia la historia. Ahora, si es historia que tampoco viene en la escuela, pues también llegan a presentar un poquito de apatía, de desconocimiento. Sin embargo, pues esta misma historia es algo que nos debe de motivar. Y yo he notado en algunos jóvenes que justamente se motivan, también se fascinan con esta historia de nuestros mártires, y eso también les sirve de inspiración. Es difícil de asimilar para algunos, sin embargo, una vez que se reconoce ese valor, se llega a tener una inspiración, se llega a tener una fuerza más allá y una fe más fuerte de la que habían tenido. Justamente, ¿por qué? Por conocer estas historias, por conocer estos testimonios. Y no toman las comparaciones, pero ¿cómo lo asimilan mejor los jóvenes a diferencia de los niños y adolescentes? ¿O qué diferencias puede haber ahí? Justamente, bueno, con quienes me ha tocado trabajar también, los que lo asimilan de una manera más fácil son los adultos. Los adultos, los jóvenes, lo ven, lo conocen, pero no se animan a actuar. Tienen ese síndrome del impostor, en el cual no se sienten lo suficiente para poder salir, para poder participar, y dicen, no, pues es que va a haber alguien que lo haga mejor que yo. No, es que, ¿para qué participo si me va a ir mal? Eso he notado principalmente en los jóvenes. Y la cuestión de los niños con los que trabajamos aquí en acá, los adolescentes y los niños, pues ellos sí están asiduos de aprender, de conocer, y ellos hasta ahorita, en lo que están empezando, pues no les da vergüenza, no les da pena el conocer y el divulgar acerca de la acción católica. Entonces yo he sentido un poquito más de terreno fértil en lo que son los niños, para poder participar, para poder motivarlos, y en los jóvenes un poquito de resistencia,
Sin embargo, una vez que conocen, una vez que son, que se dan cuenta de toda esta riqueza que tenemos, avanzan muchísimo y se comprometen muchísimo. Ahora sí que no solamente con el conocimiento tengo el conocimiento, ya sé sobre la vida, no, sino que se motivan, se inspiran para participar, para hacer más, para estar en las actividades. No solamente una fe de parroquia, sino una fe en su vida diaria. Y no sé, ¿tienen algún tipo de literatura para conocer toda esta época cristera como de base o recomendación? ¿O, o, o solo lo que vaya, ahora sí lo que vaya surgiendo o lo que se les vaya atravesando en el camino? No, yo considero que uno de los justamente pilares fundamentales y de los mejores historiadores que ha habido acerca de esta época y de los más completos, incluso acá lo tengo, pues es justamente Jan Meyer con la Cristiada. Es uno de los mejores autores que pueden ayudarnos a acercarnos a este tema. Sí, no es literatura fácil, no es un bestseller de un cuento para niños o adolescentes que pueda leerse en una noche, pero sí es algo que te va a cautivar y que te va a enamorar. También hay incluso otro libro de Jan Meyer, donde justamente nos habla de la vida de Anacleto González Flores. Entonces, realmente sí hay literatura, no está fácil de conseguir, sin embargo, ahí está. Y si me permiten, pues a mí mencionar, pues justamente uno de los mejores autores, pues justamente Jan Meyer. También tenemos aquí en Guadalajara a Tomás de Híjar y al padre Escoto, que también son exponentes justamente de toda esta época de la cristiandad. Ahorita que estabas, perdón, que ahorita que estabas mencionando otro libro de Jan Meyer donde habla de Anacleto González Flores, ¿tendrás el título? Ahorita a la mano no, pero sí se lo consigo, le consigo la imagen y lo pongo en la publicación de Facebook. Sí, porque de este sí no tenía conocimiento, solo el de la cristiana, que la verdad es increíble que un extranjero se ha dedicado mucho tiempo y esa labor de investigar, de ir hacia los archivos, de platicar con la gente y algunos sobrevivientes de esa época, familiares, que le ayudaron a reconstruir toda esta historia en ese libro, ¿no? Exactamente, toda esa entrega, todo ese amor, justamente un amor a Cristo, un amor a Cristo para poder mostrarnos los testimonios. Y pues justamente, al igual que lo mencioné, nosotros como laicos debemos de conocer nuestro lugar, debemos de conocer nuestra participación. Y, por ejemplo, los historiadores, ellos nos están dando la información, están revelando todos estos mártires, todas estas testimonios de vida que se sacrificaron y que se entregaron por Cristo Rey. Entonces, a ustedes como medios de comunicación les toca divulgar toda esta información, dar a conocer, y a nosotros como Acción Católica, como guías de adolescentes y niños, pues también nos toca evangelizar a los jóvenes, mostrarles ese amor. Cada persona que nos está viendo en este momento, como laico, tiene su labor. No voy a poner a alguien que no sepa historia, escribir libros de historia. No. Ahí están los historiadores, tienen su oficio. Usted en este foro muy valioso y que tiene una gran riqueza de información. Me dio la tarea también de ver varios, ahora sí que videos que tienen en su plataforma, y la verdad es una noble labor y es una labor que se tiene que hacer para divulgar. Y también más personas que nos estén viendo saben cuáles son sus dones, esos dones que deben de poner al servicio de Dios y que deben de trabajar en esta situación que México y el mundo tanto lo necesitan. Sí, así es. Es importante dar a conocer toda esta información y sobre todo esta parte de nuestra historia, y pues gracias por lo que han dicho sobre nosotros. Y bueno, Alejandro anda por ahí también, él quiere hacer su participación del día de hoy.
Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Aurora. ¿Ustedes cómo están? Bueno, pues vamos a dar, vamos a hacer la parte final del programa, si no tienes inconvenientes, César. No, no, Miguel. Antes de hacer un comentario que, bueno, hay muchos comentarios que quiero hacer, pero bueno, voy a tratar de reunirlos en uno solo. Pero pues queremos extenderte la invitación para que vuelvas a participar en alguna otra forocápsula con este tema para poder ampliarlo o con algún otro tema. Ya nos irás comentando cuáles pueden ser las opciones. Pero no puedo dejar de comentar que es bien necesario poder conocer nuestra historia, ¿no? El poder identificar cuáles son esos antecedentes que tenemos como país, como nación, como religión. Creo que nos puede dar mucho sentido, mucha identidad para poder dirigirnos hacia, bueno, en última instancia, hacia una vida santa. Por supuesto que hay que superar un chorro de cosas. Hay que aprender a vivir en el contexto en el que nos tocó estar aquí en esta tierra, pero hiciste un comentario bien interesante donde citaste una película española, Los Mártires de Barbastro, mártires religiosos claretianos, que en la Guerra Civil Española fueron muy valientes, pues es un caso muy sonado, por lo menos si rascamos un poquito, creo que son un referente junto con otros mártires dominicos, el cual también tienen su propia película que se llama Bajo un manto de estrellas. Creo que son dos películas bien interesantes y recomendables aquí para nuestros amigos. Y precisamente, pues nosotros como canal que se llama Cineforo Católico, pues creo que tenemos también esa encomienda de poder encontrar esas películas con contenido católico, ¿no? Eh, por lo que, siendo jóvenes, encontré que tenían entre 18 y 25 años, pues es muy encomiable la labor que ha tenido la juventud mexicana, que es nuestro tema, para poder organizarse también. O sea, vamos, esto nos dice que los jóvenes no son indiferentes a su entorno y creo que actualmente también lo podemos entender así, ¿no? Hay jóvenes que están preocupados y no solo preocupados, sino también ocupados y están queriendo ser parte de la solución, ¿no? Ah, ¿cómo ves esta juventud mexicana en los próximos años, digamos 5 años o 10 años, ante un mundo convulsionado, un mundo violento, un mundo que representa muchos retos para la sociedad, pero especialmente para la juventud, ¿no? En cuestión moral, en cuestión espiritual, económica, laboral? Creo que van tocando muchos temas, son muchos retos que se van presentando a la juventud actual, ¿no? Pero tú, ¿cómo la ves? O sea, en cuanto a la juventud mexicana, ¿cómo la ves en cuanto a interés y disposición para trabajar y sacrificarse por llevar el evangelio a los lugares en donde se desenvuelven, ¿no? Muy interesante la situación, los planteamientos. A mí me gustaría primero recalcar, pues justamente de que la Iglesia no es indiferente a estos jóvenes. El Papa Francisco lo decía en su encíclica Christus Vivit, ustedes son el ahora de Dios. Entonces los jóvenes, muchos sí afortunadamente tienen esta convicción de que realmente son el ahora de la Iglesia, son el presente y están trabajando. No te diré que es la mayoría, sin embargo, hay jóvenes que se están entregando, que dentro de su trinchera, dentro de su espacio, están haciendo todo lo posible. Yo no les voy a venir aquí a platicar y decirles, yo tengo la respuesta absoluta para todos los problemas, o yo voy a solucionar los problemas de los jóvenes católicos en México. No. Sin embargo,
a un servidor, a usted, nos corresponde trabajar en nuestra trinchera, trabajar en nuestros alrededores, salir a la periferia, todas estas personas que podemos trabajar, que podemos poner nuestros dones a su servicio para ayudar. Y es justamente la invitación hacia estos jóvenes, pues hacer lo suyo. No va a depender de mí, yo haré todo lo que esté entre mis manos. Todos los católicos estamos llamados a hacer todo lo que esté de acuerdo a nuestras posibilidades, pues que Dios nos ha confiado para poner al servicio, y las situaciones que están fuera de nuestras manos, pues ahora sí que dejas en manos de Dios. Si en momentos llega a ser desalentador, no lo negaré, ver las actitudes, ver la persecución, ahora sí que no tan abierta por parte de muchos anticatólicos. Sin embargo, es justamente en esta debilidad, es justamente en estas flaquezas que nosotros llegamos a tener, donde más se ve manifestada la voluntad divina. Es justamente en esta debilidad donde podemos ver a Dios, quien nos da la fortaleza para seguir adelante y que va a dar la fortaleza a nuestros jóvenes para enfrentar las situaciones. Y de la misma manera en que Anacleto González Flores y sus compañeros mártires, al igual que los mártires de Barbastro, todos los mártires españoles, entregaron sus vidas por Dios, los jóvenes de ahora, yo estoy seguro de que van a entregar y ofrendar sus vidas por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Sí, fíjate que qué padre que cites al Papa León XIV. Creo que es momento de estar más atentos a lo que dice y hace. Hay mucha confusión acerca de qué es ser católico, pero sí fíjate que hay discursos bien interesantes que el Papa dijo cuando estuvo en España hace poco. Creo que sí es bueno poder buscarlos, porque habla mucho sobre eso, ¿no? Sobre el papel de la juventud, ¿no? Y qué hacer cuando todo se ve oscuro. O sea, básicamente dice, pues sigan creyendo, sigan confiando en Dios, aun cuando todo lo que esté alrededor se derrumbe. Y es precisamente lo que hicieron nuestros héroes mexicanos en esta época de inicios de siglo, tal vez más bien del siglo pasado, todos estos cristeros que entregaron su vida ya sea de forma sangrienta o no sangrienta o cruenta, porque es ahí en donde nosotros creo que tenemos que rescatar nuestra identidad, ¿no? Y poder tener sobre todo esas armas espirituales para poder hacer frente a estos nuevos retos que se nos presentan sobre ser valientes en manifestar nuestra fe, ¿no? Tú mencionabas que había una persecución actual, una persecución no sangrienta, ayuda a la iglesia necesitada la cataloga como una persecución educada, ¿no? A través de la cultura, la educación, del ambiente laboral, incluso tristemente en el ambiente familiar, porque a veces nos relegan, nos dejan de hablar o nos quieren hacer sentir acomplejados, ¿no? Por vivir nuestra fe y decir que somos católicos. Entonces, pero fíjate que hay otra cosa, César, que me gustaría que comentaras así, tan breve o tan amplio como tú quieras, pero creo que hay algo que no podemos, que no quisiera pasar por alto, porque leyendo un poquito la página web que tienen ustedes, por cierto, es www.acjm.com para que le den una checada. La publicamos ya aquí en nuestro muro en Facebook. Pero en la cuestión histórica hubo algo que me llamó la atención porque conecté este nombre que le dieron a las brigadas Santa Juana de Arco, lo conecté con ese antecedente que tomó
la ACJM, para poder conformarse en la juventud francesa, ¿no? Santa Juana de Arco, también francesa ella. Y ustedes toman este referente para poder conformarse como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, pero encuentran un antecedente francés, la Asociación Católica de la Juventud Francesa, si no me equivoco, creo que ese es el nombre. ¿Cuáles fueron esos puntos que ustedes vieron allá para poder tropicalizarlos y traerlos a México? Pues justamente esta no fue labor mía. Esto fue en 1913. Fue justamente el padre Bernardo de Berguen, quien está en Francia, ve cómo trabaja esa juventud católica francesa y lo trae a México. Justamente, pues ahora sí, en el 2013 festejamos los 100 años de la ACJM aquí en México, pero sí tiene ese principio en la Asociación Católica de la Juventud Francesa. ¿Y de dónde vienen todos estos movimientos laicales? Pues justamente vienen de la encíclica Rerum Novarum. Pues justamente de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que tiene todo este llamamiento a los laicos, a los católicos, a participar activamente. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino también a tomar acción, a tomar una acción católica, una acción laica, que tomemos nuestro lugar en nuestra trinchera y que pongamos nuestros dones al servicio. Entonces, justamente, viene de antes este llamado de León XIII con Rerum Novarum a los católicos, vienen las diferentes asociaciones francesas, también en Italia, también en Bélgica, y todo esto después viene justamente aquí a México. Ah, ok. Principalmente Perfecto. Es esta problemática social, esta acción social que debemos de tener nosotros como católicos para participar, para evangelizar, no solamente por los problemas espirituales de los demás, sino también por los problemas presentes, por los problemas terrenos, y pues ver al ser humano en su totalidad. Algo que permite ver. Y justamente citando al actual Papa, León XIV, con su encíclica Magnificas Humanitas, justamente vemos que el primer capítulo habla sobre la doctrina social de la Iglesia. Y esta doctrina social de la Iglesia es esta preocupación que tiene la Iglesia Católica, a diferencia de muchas denominaciones religiosas a lo largo del mundo, es que la Iglesia Católica se preocupa también por el presente y por la actualidad del ser humano. Ah, ok, perfecto. Mira, pues finalmente Francia, de Francia salieron muchas cosas, ¿no? Para el mundo y también para el cristianismo. No todo es masonería ni liberalismo ideológico. Hay grandes santos también. Francia nos ha regalado también estos ejemplos, estos testimonios ejemplares de fe cristiana católica, y bueno, qué bueno que podamos conocerlos, ¿no? También en ese sentido, ¿no? Muy bien, bueno, pues mira, antes de concluir, de que nos regales tu conclusión, me gustaría que nos dijeras, pues, cuáles son los santos de tu devoción, mexicanos o extranjeros, mártires o no. Bueno, cuáles son los santos en los que tú confías, en los que tú depositas tu confianza para poder ser intercesores ante Dios, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco? Pues yo principalmente la devoción a Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, principalmente, y dentro de todo mi devocionario que tengo, pues justamente está Anacleto González Flores, patrono de los laicos, y yo en mi historia personal como médico estudié en la Universidad de Guadalajara, y de alguien que he visto mucho su legado y también es muy inspirador, es justamente de Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde, siervo de Dios, que también pues está buscándose su
su causa para la beatificación, y pues él que también en su época vio justamente por esta humanidad doliente y creó muchísimas ayudas desde el Hospital Civil de Guadalajara, desde los barrios y todo lo que ayudó la Universidad de Guadalajara, también obra de Fray Antonio Alcalde, y todos estos legados que no solamente se preocupaba por el bienestar espiritual, sino también por el bienestar terrenal de las personas. Entonces, yo podría resumirlo: Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, Anacleto González Flores y Fray Antonio Alcalde. Pues gracias de nueva cuenta, César, por haber aceptado esta invitación, por compartirnos todo esto tan interesante, que nos abre un poco más el panorama respecto a la guerra cristera en ese aspecto de los jóvenes, porque a veces mucha gente trata a los jóvenes como que, ay, no saben hacer nada, no pueden hacer nada, nada más andan jugando, no tienen ninguna perspectiva, y en esa época me imagino que haber sido muy similar a la de ahora, solo que no había redes sociales, ¿verdad? Que los distraigan. Exacto, no había TikTok, no había nada de eso. Y bueno, no sé cuál es la conclusión que nos quieres dar de este tema. Pues justamente lo que me gustaría dejar al final es invitar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a seguirse informando, que esta solamente es una pincelada superficial acerca de todas estas vidas, de todos estos jóvenes católicos que entregaron su vida, que dieron su testimonio. Invitarlos pues a participar, y no solamente a los jóvenes de edad, sino también a los que somos jóvenes de espíritu, pues ahora sí a participar, a evangelizar y a trabajar por Dios y por la patria, como es el lema de la ACJM. No sé si quieras agregar algo más. Pues muchas gracias, César, por tu tiempo, tu participación. Nos dio mucho gusto que nos acompañaras y estuviéramos platicando así sobre este tema. Salúdame a Gabriel si tienes contacto con él. Y bueno, pues ojalá no sea la última vez que nos veamos. Esta es tu casa. Si quieres compartirnos algún otro tema, contáctanos y con todo gusto aquí nos ponemos para tener otra charla posterior, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación de antemano, y pues gracias por la paciencia que me han tenido. Y nos gustaría que hicieras una oración final. Si me lo permiten, me gustaría hacer justamente la oración para obtener la canonización de nuestros beatos, Anacleto González Flores y sus compañeros mártires. Y de igual manera, si alguien que está escuchando esta transmisión recibiera algún favor a través de la intercesión de nuestros beatos, que nos lo hagan saber. Que nos lo hagan saber, que estamos en la causa de llevar a nuestros beatos a los altares y de que finalmente sean reconocidos como los santos. Vamos a repetir la oración. Dios Padre misericordioso, dígnate glorificar a los beatos, los laicos, Anacleto González Flores y sus 7 compañeros mártires, Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas González, Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magaña Servín y Miguel Gómez Loza, que en el cumplimiento de sus deberes familiares y cristianos aceptaron la muerte por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Concédenos, a su ejemplo, firmeza en la profesión de nuestra fe, fidelidad a nuestros deberes familiares y amor al prójimo. De igual manera, te pedimos humildemente por su intercesión en nuestra gracia particular. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, amén. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el Bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. sí. Bueno, pues muchas gracias, César, y pues que descanses. Una bendecida noche. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Y Cuídate. Seguimos en contacto. sí, y bueno, muchas gracias a César y gracias a Jesús Gabriel, que fue el que nos dio el contacto, bueno, le dio a Ale el contacto de César, y de verdad ha sido, como lo hemos dicho siempre, es importante pues acercarnos a este tema que es parte de nuestra historia, ¿no? Y nada más agradecer a Natalie Díaz, a Gloria Díaz, a Andrea Ramírez, Guadalupe Picasso Ortiz y Samuel Ortiz. Y bueno, Ale, no sé si quieras agregar algo más. Sí, pues mira, ya encontré el nombre, no sé si lo mencionó. Esta película la que estuvimos hablando de los mártires de Barbastro, que por cierto esa película la vimos tú y yo hace 2 años, nos sorprendió porque no es un caso, o sea, el caso de los mártires en general y específicamente en España no es algo que se difunda mucho. A veces no los encontramos por casualidad o solo los estudiosos pueden toparse con ellos, pero sí, en la guerra civil fue muy, muy difícil, muy complicada también para los católicos. También había una persecución abierta, una persecución de Estado, o sea, era legal este, encarcelar, perseguir y hasta asesinar católicos, y en este caso fueron seminaristas claretianos. La película se llama Un Dios Prohibido, del 2013, y también nos topamos con otra muy similar, pero de los religiosos dominicos, Bajo un manto de estrellas. Entonces son dos películas que valen la pena. Digo, obviamente no se van a encontrar con los grandes efectos especiales, las explosiones y toda la acción hollywoodense, pero está muy rica en historia. Creo que nos pueden dar un pequeño acercamiento de lo que sufrieron a causa de su fe, pues estos religiosos, ¿no? También que visiten la página de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, sus siglas son ACJM, es www.ac de casa j de jirafa m.com, y ahí se van a encontrar pues varios apartados muy interesantes. Yo le eché un vistazo a la parte histórica y por eso me enteré de César, ¿no? de ese antecedente francés. Hablan sobre las brigadas femeninas, Santa Juana de Arcos, sobre San Felipe de Jesús, que es el santo patrono también de la CJM. Hacen también como un recuento así a ojo de pájaro de la guerra cristera. El caso del Cristo del atentado también se me hace bien interesante poder destacarlo, porque estamos hablando que en 1921 con el presidente Álvaro Obregón, pues o sea, literalmente manda poner una bomba dentro de la Basílica Antigua. Bueno, ahorita le llaman Basílica Antigua, entonces era la pues para destruir la tilma de San Juan Diego, o sea, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y este Cristo es un Cristo de latón, si no me equivoco. Pues lo exhiben en la Basílica Nueva, está en la entrada, o sea, ustedes entran por la puerta principal y del lado derecho hay una urna que tiene esta cruz doblada, ¿sí? O sea la explosión, como que la onda expansiva de la explosión la absorbió el Cristo. Entonces lo que hizo fue doblarse y dejó intacta la imagen de la creo que es un milagro, y bueno, son cosas
que no podemos dejar de conocer ni de visitar cuando vayamos a la basílica. Y bueno, pues nada más, eso sería todo. Agradecerle a Jesús, Gabriel y a César, nuestro invitado, porque nos han compartido más sobre sus labores y apostolados como católicos. Así es, y nada más, para la próxima semana tenemos un programa que se llama Ministerio de Liberación y Acompañamiento Espiritual. Vamos a conocer una organización, un instituto llamado, ahorita les digo, es Iplicea, pero ahorita les digo qué es lo que significa Iplicea. Es Instituto para la Liberación y Crecimiento Espiritual de las Almas, y va a estar con nosotros Víctor, que nos va a platicar acerca del Ministerio de Liberación al cual se dedica Iplicea. Y eso es para el 15, y para el 29 ya tenemos confirmado al Padre Ignacio, que nos va a hablar acerca del tema de la idolatría. Entonces, no se lo pueden perder. Ahí los miércoles estamos activos en ese aspecto. Visiten nuestro canal de YouTube. El día de mañana ya estará este programa grabado y en nuestra plataforma disponible para que lo compartan e inviten a las personas a suscribirse, para que conozcan estos temas, porque de verdad nuestros invitados pues nos los comparten de una forma muy sencilla, muy amena, y de verdad la información que nos proveen es muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ahora sí, Ale, ¿otra cosa que quieras agregar o nos vamos ya hacia la oración final? Pues agradecerle a Dios, a la Virgen María, a Guadalupe, y a todos los mártires cristeros que pues ayudan, nos sostienen, ¿no?, en estas labores que hacemos para los medios virtuales. Y bueno, pues les pedimos también que nos entiendan, que nos contacten también a través de nuestras redes sociales, nos hagan comentarios, sugerencias, o que nos manden saludar simplemente, ¿no? Y sería todo. Muchísimas gracias, Aurora, por la producción. Sí, gracias, Ale. Y ahora sí, vamos con nuestra oración. Y contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tuviste camino aparte, ven contra todas partes, y nunca solo te dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo miércoles. Somos sus amigos, Aurora y Alejandro, y recuerden que siempre hay un santo por darnos. Y les voy a poner el video de entrada, que en esta ocasión como quisimos dejarlo para la salida. Y muchas gracias. Que descansen. Bendecida noche a todos. Hazme ahorita compartírselos y ponerles este video para que también a la gente nueva que conozca un poco de esta historia de Cineforo Católico. Y bendecida noche a todos.